Bien, chicos y chicas, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Hoy nos toca desarrollar el tema de la oración y el sujeto. Van de la mano. Van de la mano. La oración y el sujeto. Ojo, ya nos quedan esta y 3 más. O sea que nosotros estamos acabando el 29 de marzo. Justito el 29 de marzo. Así que ya no nos queda mucho. Si tuvieran algunas dudas, algunas cuestiones, alguna interrogante, me pasan la voz para ir aclarándole los temas. Así que, para ver el tema de la oración, resulta que esta, ¿qué es? Bueno, es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo. Es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo. Ven, apúrate, es una palabra, tiene sentido completo. Ahora, esa es una oración. No necesariamente tiene que tener verbo. Ah, no. Yo te puedo decir buenos días. Hola. Ah, no tiene verbo, pero se entiende. O hasta mañana. Chao. Entonces también tiene sentido completo y por lo tanto también se está entendiendo. Ah, listo. Listo, eso es una oración. Pero como te digo, para que sea oración tiene que tener sentido completo. Por ejemplo, yo te voy a decir, la taza de André. ¿Qué ocurre con la taza de André? Se rompió, se cayó, está sucia, está limpia, está lavada, se perdió. ¿Qué pasó con la taza de André? Entonces tiene que tener sentido completo. Si yo solamente digo la taza de André, no es una oración. Eso de ahí se llama frase. Apunta, oye, no te olvides, ¿ah? Apunta. Cuando no tiene sentido completo, se llama frase. Ahora, para ver el tema de la oración, resulta que tenemos que ver las clasificaciones. ¿Cómo se clasifican las oraciones? Bueno, tienen varias clasificaciones, la verdad que son bien fáciles. Las unimembres y las bimembres. Las unimembres son aquellas que no tienen sujeto. O bueno, si se dice que tienen sujeto, se dice que tienen sujeto cero. Sujeto cero. ¿Qué? ¿Así como mi nota? Eso. No, mentira. Ah, o sea, el sujeto tácito. El sujeto tácito. No, espérate, el sujeto tácito es el que yo lo puedo aumentar. El sujeto tácito es el que yo lo puedo aumentar y ese lo encuentro en oraciones bimembres. Ese lo encuentro en oraciones bimembres. El tácito. El cero es diferente. ¿Cuál es el sujeto cero? Para que se pueda entender. El sujeto cero, el que lo encuentro en oraciones unimembres, es el que no lo puedo aumentar. El que no le puedo aumentar el pronombre yo, tú, ella. No le puedo aumentar el pronombre yo, tú, ella. O en plural ellos, ustedes, nosotros. Por ejemplo, acá tenemos buenos días. Es un saludo, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido completo? Sí, entonces es una oración. Pero claro que yo no voy a decir yo buenos días, tú buenos días, ella buenos días. Yo no puedo decir de esa manera. Entonces, es una oración unimembre. Llovió mucho. Igual acá tenemos el verbo. Puede ser con verbo, claro, verbo impersonal. Yo no voy a decir yo llovió mucho, tú llovió mucho, ella llovió mucho. Ah, entonces, oración, porque tiene sentido completo. Unimembre. Oración unimembre. Llueve y hace frío. Ahora con dos verbos, claro. Una oración puede tener las unimembres sin verbo, con un verbo, con muchos verbos. Igual yo no voy a decir yo llueve, tú llueve, ella llueve. Eso es una oración unimembre
porque tiene sujeto cero, o sea que no le puedo anteponer los pronombres yo, tú, ella. No le puedo anteponer los pronombres. Ahora, las bimembres son las que sí tienen sujeto. Tienen tanto sujeto expreso, sujeto expreso, y también tienen o pueden tener sujeto tácito. El sujeto expreso es el que yo lo voy a ver, el que lo voy a ver en la oración. Y el sujeto tácito, el que no lo veo, pero lo puedo aumentar con los pronombres yo, tú, ella. Caminaste, tú caminaste. Entonces, como le puedo aumentar el tú, eso sería tácito, sujeto tácito, oración bimembre con un verbo. Ella regresó tarde. Ahí está, yo estoy viendo el pronombre ella. Como lo estoy viendo, eso de ahí es expreso. Eso de ahí es expreso porque ya lo estoy viendo. Puede ser con un verbo, pueden ser con dos verbos. Desperté y me bañé. Desperté y me bañé. Yo me desperté, yo me bañé. Sujeto tácito. Sujeto tácito. O puede ser una oración unimembre con un verbo, con dos verbos, igual que la unimembre puede ser con un verbo, con dos verbos, o sin verbo. Cuando hay uno o dos verbos, eso de ahí tiene otra clasificación. ¿Cómo se llama? Se llama la oración simple y la oración compuesta. ¿Cuándo es la oración simple? Cuando tiene un solo verbo. Cuando tiene un solo verbo. Llovió, una oración unimembre. Volveré a verte, un solo verbo, volveré. En realidad el verbo es volveré a verte. Perífrasis. Pero con que tú me digas volveré, ya contento me voy con eso, ya algo entendiste. El verbo es volveré. El verbo es volveré. En este caso sería una oración bimembre. En este caso sería una oración bimembre. Porque es yo volveré a verte. Yo volveré. Volveré a verte. Amaneció cansado. Igual acá. Amaneció. Él amaneció cansado. Entonces, como le puedo anteponer él, eso sería bimembre. Eso de ahí sería bimembre. Ya. Listo, esas ahí serían bimembres. La primera sería unimembre, las dos siguientes serían bimembres. Pero claro, como es un solo verbo, se llama oración simple. Al mismo tiempo, son unimembres, son bimembres y se clasifican como simples. Y para que sea compuesta, tiene que tener dos o más verbos. Camina y te bañas. Dos verbos. Desperté y me peiné, con sujeto tácito las dos. Ahora, en la separata, o sea, lo correcto no es decirte dos o más verbos. Hay una forma correcta de expresarlo. ¿Cuál es esa forma correcta? Resulta que lo correcto es decir, desperté y me peiné. ¿Por qué es compuesta? Porque tiene con proposiciones. ¿Por qué es compuesta? Porque es una oración compuesta. Porque tiene proposiciones. Por eso es una oración compuesta. Porque tiene proposiciones. ¿Y cómo voy a saber cuáles son las proposiciones? Es fácil. Las proposiciones son los verbos. O sea, si tú encuentras dos verbos, dos proposiciones. Si tú encuentras 4 verbos, 4 proposiciones. Si tú encuentras 10 verbos, 10 proposiciones. Es fácil. Lo que pasa es que yo te lo explico en facilito, ¿no? Para que sea compuesta, está compuesta por proposiciones. Y para poder entender las proposiciones, sí,
para poder entender las proposiciones, entonces solamente es cuestión de encontrar los verbos. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil nada más. Es cuestión de encontrar los verbos para encontrar las proposiciones. En la separata, la segunda te preguntan, ¿cuántas proposiciones hay? Ah, lo que nos están preguntando es, ¿cuántos verbos hay? Ya está, facilito, nada complicado. Y finalmente, tengo la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Y acá tengo lo que son las enunciativas, que es, o también llamadas informativas. Me gusta pasear. Me gusta pasear. Una información nada más, cualquiera. Desiderativa. Quisiera viajar a Ica. Es un deseo. ¿Qué es lo que quiero? Quisiera viajar a Ica. Dubitativa. Dubitativa es cuando hay una duda. Dubitativa es cuando hay una duda. Quizás ingreses este ciclo. Quizás, tal vez, quién sabe. Quizás ingreses al instituto. Quién sabe. Tal vez a la universidad. Quién sabe, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Quizás, eso es una duda, dubitativa. Imperativa o exhortativa, una orden. Ven rápido. Ven rápido, imperativa o exhortativa. Eso de ahí es una orden. Ah. Como es una orden imperativa o exhortativa, eso justamente es una orden, eso es imperativo o también llamado exhortativo. También llamado exhortativo. Ya está muy fácil, muy chévere, ¿sí o no? Bueno, todavía nos quedan dos más, ¿ah? ¿Cuáles? La exclamativa. La exclamativa hace referencia a admiraciones. Hace referencia a exclamaciones. Y finalmente nos queda lo que son las interrogativas. Finalmente nos quedan lo que son las interrogativas, que son preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe eso? Las interrogativas son preguntas. Listo, pero la cosa no queda ahí nada más, sino que estas interrogativas, estas preguntas, a su vez se van a seguir clasificando. A su vez se van a seguir clasificando. ¿Cómo se clasifican? Ajá, mira, ve. Estas se van a dividir en lo que son las directas y las indirectas. ¿Cuál es la diferencia? La directa es la que tiene signo de interrogación. La directa es la que tiene signo de interrogación. Así de fácil. La indirecta no tiene signo de interrogación. Esa es la diferencia entre la directa y la indirecta. Tiene signo de interrogación la directa y la indirecta no tiene signo de interrogación. Ahora, a su vez se van a dividir en las totales y en las parciales. A su vez se dividen en las totales y en las parciales. ¿Cuáles son las directas totales? Aquellos en donde la respuesta o es sí o es no, nada más. Aquello en donde la respuesta es sí o es no, nada más. ¿Cómo que la respuesta es sí o la respuesta es no? Yo te pregunto, ¿hoy es martes? Sí.
¿Vas a ir al estadio? No. Qué bueno, dale, ahorita no estoy ocupada, mira que la niña. Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿este año campeona la U? No, de hecho que no. Entonces, esa es una directa total. Así como viene jugando, no creo que llegue muy lejos, ¿ah? Así como viene jugando la U, no pasa nada. Esa es la directa total. Esa es la directa total, cuando la respuesta es sí o la respuesta es no. Nada más. Ahora, la directa parcial es cuando pueden haber muchas respuestas. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Uno me va a decir Ilse, Andrea, Ana, David, André, Jesús, Ingrid, Juan, Roberto, Manuel. Oye, me pueden decir un montón de nombres, ¿sí o no? Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Puede haber un montón de respuestas. Ah, esa es la directa parcial. Esa es la directa parcial. Cuando puede haber un montón de respuestas. Cuando puede haber un montón de respuestas. Listo. Ahora, la indirecta, ¿cuál es la indirecta? La que no tiene signos de interrogación. Pero la directa total es la que usa el sí, usa al sí como una condición, como condicional. O sea, a ver, te voy a poner ejemplos porque ahí se entiende más fácil. Cuando yo te digo, ¿entendiste la clase? La respuesta es sí o la respuesta es no. Listo, pero en vez de preguntarte directamente, ¿entendiste la clase? ¿O entendiste la explicación? Yo te digo, dime si entendiste. No sé si entendiste. Dime si No, entendiste. No sé si entendiste. Ah, resulta que yo no te estoy preguntando directamente si entendiste. Te estoy preguntando de manera indirecta. Dime si entendiste. No sé si entendiste. Desconozco si entendiste la explicación de hoy. Desconozco si entendiste la explicación de hoy. Ah, mira, ve. Es una indirecta total. La indirecta total usan el sí como una condición. La indirecta total. La indirecta total usa el sí como una condición. La indirecta total usa el sí como una condición. Listo, ya está. Y la indirecta parcial usa eh, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, pero también de manera sin preguntas, sin signos de interrogación. ¿Cómo así? Eso lo vimos en los signos de puntuación. Eso lo vimos en los signos de puntuación. No sé qué ocurrió, no sé quién vino, no sé cómo llegué, no sé dónde estoy, no sé cuánto cobró, no sé, o no sabemos, o no, o ignoramos, o desconocemos qué ocurrió, desconocemos quién vino, ignoramos cuánto costó. Todo eso sería una indirecta parcial. Todo eso sería una indirecta parcial. Cuando usa el qué, quién, cómo, cuándo, eso es una indirecta parcial. Eso es una indirecta parcial. Chicos, chicas, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Quieren que repita algo por ahí? Habla, tú dirás, ¿ah?
Chicos, chicas, ¿quieren que repita algo por ahí? No. ¿Cómo? Hola chicos, chicas, ¿me entienden o no me entienden? ¿Sí, no es cierto? No. Bien chicos, entonces yo creo que ya pueden hacer de la 1 a la 10. Las 10 primeras preguntas son de la oración. Se han dado una diapositiva nada más suficiente para explicar la oración porque es cortita la explicación, es chiquita la explicación, no es muy larga, no es muy complicada. Entonces, háganse de la 1 a la 10, de la 1 a la 10. Ya saben, cualquier cosa, yo estoy por acá. Entonces, miren chicos, ahí tienen las respuestas, ya le acabo de pasar a ustedes las respuestas en el chat para que ustedes puedan ver. Entonces, la 1, la primera, dice, si mal no recuerdo, dice una oración unimembre, ¿sí o no? Ahora, el archivo también está abriendo ahorita. El archivo está abriendo ahorita. Así, si mal no recuerdo, creo que la 1 te preguntaba la que tiene oración unimembre. Entonces, la que tiene oración unimembre es la que no le puedo anteponer el pronombre yo, su, ella. Y si no me equivoco, la respuesta era la D, a la derecha. Porque yo no voy a decir tú a la derecha, ella a la derecha, yo a la derecha. Yo a la derecha, tú a la derecha, ella a la derecha. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, como no se puede decir de esa manera, resulta que esa es la oración unimembre, uno del fin. La segunda me pregunta ¿cuántas proposiciones? Yo te dije, para encontrar la cantidad de proposiciones, tengo que contar los verbos. ¿Cuántos verbos hay? 6 verbos. Entonces, como hay 6 verbos, 6 proposiciones. 6 proposiciones. En la tercera, lo incorrecto, bueno, también está fácil, ¿no? Lo incorrecto es la B, porque la B de burro, me dice probablemente me indica duda. Y si me están indicando duda, es dubitativa y no puede ser enunciativa. La 3, burro. La 3, burro. Ustedes ya tienen la separata en la mano y también yo les acabo de pasar las respuestas en el chat para que lo puedan verificar. No creo que se les haga muy complicado. En la 4, oración unimembre. Silencio, la 4. La A, porque yo no digo tú silencio, yo silencio y el silencio. Yo puedo decir cállate, tú cállate. Ah, eso ahí se convierte en bimembre. Pero cuando solamente digo silencio, eso sería unimembre. Eso sería unimembre. La 4 es la A. ¿No? La 5, misma pregunta, son oraciones compuestas, excepto la D. ¿Por qué? Porque para que sea... Ah, no, perdón, no es la misma pregunta. Una cosa es unimembre y otra cosa es una oración simple. En la número 5 me están preguntando por las oraciones, por la oración simple. La oración simple, te dije, es la que tiene un solo verbo. Respuesta del fin. Los hombres más sacrificados van a buscar. Los hombres más sacrificados van a buscar. Verbo perífrasis. El verbo no es buscar, ¿ah? El verbo es van. O en todo caso, van a buscar. Van a buscar, que es lo más correcto, es lo más acertado. La 5 del fin. La 6, la que no sea oración compuesta, misma pregunta que la 5, solo que está planteada de otra manera.
Las 5 me preguntaban oración simple. Las 6 me preguntan oración simple. Entonces en la 6 es la E. Dentro de unos meses habrá una actividad de integración. Habrá es el verbo, es un solo verbo, es una oración simple. Habrá es el verbo, es un solo verbo, es una oración simple. La 7. Desiderativa, deseo. Niños, ojalá aprendan muchas cosas. 7 del fin. En las demás son enunciativas. Las demás son enunciativas. Ya está, muy fácil. En la 8, exhortativa, también llamada imperativa, una orden. Pon más de ti en cada trabajo que hagas. Pon más de ti. Una orden, pon más de ti. O sea, haz tu mejor esfuerzo. Exhortativa, la 8, la A. La 8, la A. La 9. Bueno, la 9 está más o menos fácil. ¿No quieren tomar helado de fresa? Una pregunta es interrogativa, obviamente. Y la respuesta de esta pregunta es sí o no. Entonces es interrogativa total. Interrogativa total. Nunca dejaré de soñar. Es una información. Eso sería enunciativo. Porque es una información. Y la última, recoge tus libros, es una orden. Como es una orden, es imperativa. 9 del fin. 9 del fin. La 10 interrogativa directa, total, para que sea directa, total, la respuesta es sí o es no. Respuesta de la 10 del fin. ¿Asesorarás a esos alumnos? ¿Sí o no? La respuesta o es sí o la respuesta es no. Directa, total. Directa, total. Ya está. A partir de la 11 corresponden a las preguntas del sujeto y que la vamos a ver en un rato. Primero, chicos y chicas, ¿alguna duda, alguna cuestión, algo que no les haya quedado claro? ¿Algo por ahí que no les haya quedado claro? ¿Todo bien, no es cierto, Ilse? Chicos, los demás, David, Profesor, dime. en el número 6 tengo una duda. ¿Podría volver a repetir ese ejemplo? Claro, en la 6. A ver, ¿qué me dice la 6? La que no es oración compuesta, o sea, la que es oración simple. En la 6, la E, hay un solo verbo. ¿Cuál es el verbo? Habrá. Como es un solo verbo, es una oración simple. En la A hay dos verbos, chocó y dio. En la B, participaba, llamaron. En la C, creo, estudiaré. En la D, entregué y dijiste. Como hay en la A, B, C, D, hay dos verbos, son oraciones compuestas. En cambio, en la 6, la E, hay un solo verbo. Entonces, como hay un solo verbo, que es el verbo habrá, eso es una oración simple. Eso es una oración simple. Habla, ¿se entendió o no se entendió? Ya están jugando ya con la pantalla. Habla, dice, ¿está claro o no está claro? ¿Sí, no es cierto? Así pues. Perfecto. A los demás chicos, todo bien, ¿no? Listo, entonces seguimos. Ahora sí vamos a ver el tema del sujeto. Me imagino que ya han estado viendo las diapositivas, pero bueno, también, no, igual la van a ver, así que igual el archivo ya lo tienen, ustedes ya lo pueden ir revisando.
Resulta que para ver el tema del sujeto, esto me pasaba bastante al comienzo. ¿Qué es lo que ocurría? Le preguntaba a 3 personas, le ponía una oración y yo les preguntaba cuál es el sujeto, y 3 personas me respondían 3 sujetos diferentes. O sea que el problema es reconocer al sujeto. Ahí hay un problema. La gente se confunde al encontrar al sujeto. Sabemos que para encontrar al sujeto hay que hacer una pregunta. Y la cosa es que puedo hacer 2 preguntas. ¿Quién o qué? Y ahí viene el problema. La gente cree que como pregunta quién o qué, puede preguntar en cualquier orden. Y eso es mentira. Eso es mentira. Un ratito. Ay, no tengo para escribir. Ya, ahora sí. Entonces, te decía, lo que pasa es que hay un orden para preguntar. Hay un orden para preguntar. Ese es el asunto y eso es lo que a veces la gente no entiende. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Que hay un orden. ¿Cómo que hay un orden? La primera pregunta que tengo que hacer es quién. Y eso es importante. La primera pregunta que tengo que hacer es quién. Y eso es importante. Y para quién o quiénes, ¿no? Depende del verbo si está en plural. Y obviamente que para encontrar la respuesta debo de probar con los pronombres. Debo de probar con yo, tú, ella. Debo de probar con yo, tú, ella. Para encontrar la respuesta debo de probar con yo, tú, ella. Y si no encuentro respuesta, recién ahorita pregunto con el qué. ¿Con el qué? Recién ahorita pregunto con el qué. Recién ahorita pregunto con el qué. Pero la primera pregunta que tengo que hacer es con el quién y después con el qué. ¿Es importante el orden? Sí, es muy importante. ¿Qué pasa si yo pregunto de frente con el qué? Es probable que te puedas equivocar. Es probable que te puedas equivocar. ¿Por qué? Te explico. Lo que ocurre, lo que pasa es que cuando yo voy a preguntar con el qué, estoy alterando el orden. Es como si tú te fueras a bañar y cuando te fueras a bañar, es como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero me saco la ropa y después me mojo para poder bañarme. Ese es un orden. ¿Qué pasa si yo no respeto el orden? Primero me mojo y después de mojado me saco la ropa. Obviamente que no estaría bañándome adecuadamente. No sería la manera correcta, ¿sí o no? Igual pasa con el tema del sujeto y el reconocimiento. Lo primero que tengo que hacer, o lo primero que tengo que preguntar es ¿quién? Lo primero que tengo que preguntar es ¿quién? Después tengo que probar con la segunda pregunta. Pero primero con el quién. Primero con el quién. Ahora, hay unas notitas, unas cositas con 3 aclaraciones, con 3 tics que te voy a lanzar. Ya no deberías tener ninguna equivocación para encontrar al sujeto. ¿Cuáles son las 3 notitas? El vocativo no es sujeto. El vocativo es la persona a quien yo me estoy dirigiendo. El vocativo lo vimos con la coma vocativa. El vocativo lo vimos en el tema de la coma vocativa, en los signos de puntuación. El vocativo no es sujeto. El sujeto no empieza ni con a ni con al. A veces la gente ve a, al y dice ya, sujeto. No, ya, ¿sabes qué? Dile chao. Eso ya no es sujeto. Eso ya no es sujeto.
Esto ya no, cuando yo veo a o al, eso ya no es sujeto. Y la tercera aclaración, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, o sea, el verbo, coinciden en número. O sea, ¿qué quiere decir? Verbo y sujeto en plural, verbo y sujeto en singular. Verbo y sujeto en singular, verbo y sujeto en plural. Eso es lo que quiere decir. Si uno está en singular y otro está en plural, ese no es el sujeto. Ahí nos estamos equivocando. Listo, con esos datitos, con esos tics que te he lanzado, ya podemos encontrar los sujetos. Y vamos a iniciar con una oración primariosa. Luis pasea al perro. El verbo es pasea. ¿Quién pasea al perro? Luis. Listo. ¿Quién pasea al perro? Luis. Listo. Ya está, queda la cosa. Nada más, ¿no? Muy fácil. Por eso dije que era una oración primariosa. Una oración primariosa. Ahora, similar, casi idéntica. Luis, coma, pasea al perro. ¡Ah! Aguanta. Resulta que acá ya vamos a ver una comita. Acá ya estamos viendo el uso de una coma. Casi lo mismo, ¿no es cierto? Casi lo mismo. Lo que pasa es que con esa comita nos va a alterar el sujeto. Porque acá yo me estoy dirigiendo a Luis. Y cuando yo me estoy dirigiendo a Luis, eso de ahí sería el vocativo. Eso de ahí sería el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Es la persona a quien yo me estoy dirigiendo. Y acá tenemos que ver la primera nota que te hice. El vocativo no es sujeto. El vocativo no es sujeto. Entonces, con esa comita, Luis se convierte en vocativo y por lo tanto Luis deja de ser sujeto. Luis deja de ser sujeto. Resulta que el sujeto, a ver, el verbo sigue siendo pasea. En este caso yo le estoy dando una orden a Luis para que vaya a pasear al perro. Por lo tanto, eso de ahí es un sujeto tácito. Ahí va a ser un sujeto tácito. La misma oración lo diferencia una coma y con una coma me hace cambiar la respuesta. Borro para lo que sigue. Acá Luis vocativo, Luis no es. Es sujeto tácito. Otro ejemplo, mira. Andrea, coma. ¡Ah, mira! Hay una coma. También es vocativo. Vamos a seguir viendo, ¿ah? Parece que sí, aparentemente sí. Entonces, sigo leyendo. Andrea, coma. Mi prima menor, coma. Ah. Estudia traducción. Ah. Aguanta. La segunda coma me está diciendo que no, yo no me estoy dirigiendo a Andrea, sino que la segunda coma me está diciendo que estoy haciendo una aclaración de qué Andrea se trata. Entonces yo te digo, no digo Andrea mi prima, no, yo no digo Andrea mi tía, Andrea mi amiga, yo estoy diciendo Andrea mi prima menor. Esta cosa de acá, también lo hemos visto en los signos de puntuación, se llama aposición. Que la aposición es una aclaración del núcleo del sujeto. Es una aclaración del núcleo del sujeto. Es una aclaración del núcleo del sujeto. O sea, el núcleo del sujeto es Andrea. Como Andrea es el núcleo del sujeto, entonces estoy haciendo la aclaración de a qué Andrea me refiero. Mi prima menor, esa es la aposición. Y como había doble coma, entonces ahí ya no hay vocativo. Pregunta, ¿qué pasa si solamente había coma después de Andrea? Andrea, coma.
ahí sí sería vocativo. Ahí sí. Le estoy contando a Andrea, ahí sería diferente. En este caso, cuando el sujeto, el verbo es estudia. Entonces, ¿quién estudia traducción? Andrea, mi prima menor. Todo eso sería el sujeto. Todo eso sería el sujeto. Andrea, mi prima menor. Listo, ahí queda la cosa. Ahí queda la cosa. Si no entiendes esto que me pasa la voz, ¿ah? A ver, otro ejemplito, ¿ah? Ahí está, mira, ve este ejemplito. Al señor Jaime le prestaron dinero. Primero hay que recordar la segunda nota. Hay que recordar la segunda nota. El sujeto no comienza ni con a ni con al. O sea, acá yo estoy viendo al señor Jaime. De arranque, ese al descartado. Ese al queda descartado. Chau, le digo, no pasa nada. No pasa nada. Ya no es. Ya no puede ser sujeto. Eliminado. Eliminado. Entonces el verbo es prestaron. A ver, si el verbo es prestaron, dime tú, ¿cuál sería el sujeto? Si el verbo es prestaron, ¿cuál sería el sujeto? A ver, dime ustedes, por el chat pueden responderme, ¿ah? ¿Cuál sería el sujeto? O Le. si quieren, ¿cuál? Dice. ¿Para qué? Dinero. Le. Ajá, lee, dicen dinero. Sujeto tácito. Ni lee ni dinero, porque ustedes se han olvidado de cómo deben bañarse. ¿Cómo es eso? Primero se sacan la ropa, segundo se mojan. Primero se pregunta quién. ¿Quiénes? ¿Quiénes le robaron? ¿O quiénes le robaron? ¿Quiénes le prestaron dinero al señor Jaime? ¿Puedo o no puedo decir? Ellos. Sujeto tácito, ellos le prestaron dinero al señor Jaime. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces, ¿ustedes qué hicieron? ¿Preguntaron qué? Preguntaron el segundo. ¿Qué le prestaron? Dinero. Claro, si yo pregunto qué, yo te dije, probablemente me equivoco. Probablemente me equivoco. Ah, ya te diste cuenta. Ya te diste cuenta por qué te equivocas. Ah, el verbo es prestaron. Entonces, pregunto quiénes. Pero está en plural. Claro, pues pregunto en plural quién, quiénes. No importa eso. ¿Quiénes le prestaron dinero al señor Jaime? Ellos. Ah. Otra, mira. A la profesora le gusta ir a bailar. A la profesora le gusta ir a bailar. No te digo quién, pero dicen que enseña razonamiento verbal. No te digo quién, por si acaso, por si acaso. Otros dicen que enseña álgebra aritmética, algo así. ¿Ah? Exactamente no sé quién. Pero mira, bien, a la profesora, ya como veo recuerda, el sujeto no empieza ni con a ni con al. Descartado a la profesora. Descartado a la profesora. Ya no puede, descartado como sujeto. Descartado como sujeto. Entonces, el verbo es gusta. Acá mira, si yo pregunto quién le gusta a la profesora,
Yo le gusta, tú le gusta, ella le gusta. ¿Ella le gusta a la profesora ir a bailar? No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, como que no encontré respuesta con el quién. Mira, recién ahorita ya probé con los pronombres y me doy cuenta que no había respuesta con el quién. Entonces, recién ahorita pregunto con el qué. ¿Qué le gusta a la profesora? Ir a bailar. Ir a bailar. Ese va a ser el sujeto. Pero date cuenta que primero intenté con el pronombre yo, tú, ella. Igual tuve que probar. ¿Tú qué dices con tu baile? ¿No te gusta hablar? Otro ejemplo, otro ejemplo. Dime, Ilse. La pregunta en la primera fue quién o quiénes le prestaron dinero Al al señor señor. Jaime. Y Y probé en con la de él. abajo, ajá, y en la de abajo no sería también quién o qué. Claro, si pruebo con quién y pruebo con los pronombres, yo le gusta bailar a la profesora, tú le gusta bailar a la profesora, ella le gusta bailar a la profesora, como que no tiene sentido, como que no se encuentra la respuesta. Entonces, recién ahorita para encontrar esta he tenido que hacer la segunda pregunta. Recién. Porque la primera pregunta, en la anterior, sí había respuesta. Tácito. En esta, con la primera pregunta, no había respuesta. Entonces tengo que preguntar con la segunda pregunta. Tengo que preguntar con la segunda pregunta. ¿Entendiste? Ah, sí, pero Chévere, bacán. Otra. Mira, esta ha sido pregunta de ese previo. Esta ha sido pregunta de ese previo. A los jugadores les disgusta la presencia de los periodistas. A los jugadores les disgusta la presencia de los periodistas. Ya sabemos que cuando veo a, esa parte ya descartado como sujeto. A los jugadores, descartado. Descartado. Ya no puede ser sujeto. Sería hoy, sería o de. El verbo es disgusta. Pregunto quién. ¿Quién les disgusta a los jugadores? ¿Quién les disgusta? ¿Ellos les disgusta a los jugadores la presencia de los periodistas? ¿Yo les disgusta a los jugadores? ¿Yo les disgusta a los jugadores? ¿Tú les disgusta a los jugadores la presencia de los periodistas? No, no tiene sentido. Entonces, como no puedo encontrar respuesta con el quién, como no encuentro respuesta con el quién, recién ahorita, voy a preguntar con el qué. Recién ahorita voy a preguntar con el qué. ¿Qué le disgusta a los jugadores? La presencia de los periodistas. Ajá. Esa era pregunta de Ceprevio, de hace unos ciclos. Entonces, en este caso, la respuesta es la presencia de los periodistas. La pregunta no era esa, la pregunta era cuál era la estructura del sujeto. Primero había que encontrar al sujeto para poder encontrar las partes, los tipos de sujeto. El MD, el MI. Primero hay que encontrar al sujeto. Primero hay que encontrar al sujeto. Ya encontramos al sujeto, eso es lo, digamos, el primer paso, lo más tranquilo. A ver, otra. Hasta ahí, chicas, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta?
Nada, ¿no es cierto? Todo bien, perfecto, perfecto. Si tuvieran duda, me pasa la voz, ya sabes, ya sabes. Jóvenes como estos alumnos necesita nuestro país. Yo pregunto, ¿quién, no es cierto? ¿Quién necesita nuestro país? Jóvenes como estos alumnos. Pero espérate que si yo pregunto al revés, ¿quién necesita jóvenes como estos alumnos? La respuesta sería nuestro país. Ajá. Entonces, para encontrar esta respuesta, para hallar este sujeto, tenemos que recurrir a la tercera nota. Dice, núcleo del sujeto y núcleo del predicado coinciden en número. Te dije, verbo en singular, sujeto en singular. Verbo en plural, sujeto en plural. El verbo en este caso es necesita. Necesita está en singular, ¿sí o no? Singular. Ajá, está en singular. Entonces, si yo digo que el sujeto es jóvenes, jóvenes está en plural. Ah, entonces como jóvenes está en plural, no pues, descartado. 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 Entonces, jóvenes está en plural. No puede ser porque el verbo está en singular. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? El sujeto sería nuestro país. El sujeto sería nuestro país. ¿Por qué país está en singular? En singular. Ahora en una botella. ¿En una botella? Sí. Listo. Ese va a ser el sujeto. Habla, chicos, chicas. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. ¿Y le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo dijiste, David? ¿Qué sí entendiste? ¿Qué más dijiste? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, qué malo. ¿Por qué país estoy? Pregunta más. Ahí en la parte de las tres primeras oraciones se me fue el internet y no le pude escuchar bien, se le escuchaba entrecortado. No sé si fuera tan amable de explicarlo de nuevo, por favor. Claro, de hecho. Repite entonces, mira, las tres primeras. La primera está bien fácil, ¿ya? Ya está. Luis, la primera es una oración primariosa. Luis pasea el perro. El verbo pasea. ¿Quién pasea al perro? Luis. Listo, ya está. Este va a ser el sujeto. Sencillo. En la segunda. En la segunda. Luis, coma. Luis, coma. Luis, coma, quiere decir que yo me estoy dirigiendo a este pata llamado Luis. Yo me estoy dirigiendo a este pata llamado Luis. Por lo tanto, esa comita me está indicando que Luis es el vocativo. Luis es el vocativo. Ah, Luis es el vocativo. Sí, pues entonces, recuerda acá la primera nota, el vocativo no es sujeto. El verbo sigue siendo el mismo, todo es lo mismo, solo que hay una coma. Entonces, con la comita, vocativo, el Luis ya no es sujeto, sino que ahora es vocativo. Y entonces le estoy dando una orden. ¿A quién? A Luis. Oye, Luis, tú anda, pasea al perro. Por lo tanto, sujeto tácito. Por lo tanto, sujeto tácito. Ah, ya está, ya se entendió. Ya se entendió.
Entonces, ahí el sujeto es diferente. Con una comita, el sujeto cambia. Ahora, en la tercera dice, Andrea, coma, aparentemente, como hay una coma, también sería vocativo, aparentemente. Pero si yo sigo leyendo, Andrea, coma, mi prima menor, coma, ¡ah! Acá hay otra coma. Entonces, lo que está ocurriendo es que yo me estoy haciendo una aclaración. Yo estoy haciendo una aclaración de cómo se llama, de qué Andrea me estoy refiriendo. Yo estoy haciendo una aclaración de qué Andrea me estoy refiriendo. Ah, ya. Yo me estoy refiriendo a qué Andrea. No digo Andrea mi tía, Andrea mi amiga, Andrea, ¿quién? ¿Qué Andrea? Andrea mi prima menor. Entonces, en ese caso estamos ante un caso de aposición. Ahí estamos ante un caso de aposición. ¿Y el sujeto cuál sería? El sujeto sería Andrea, mi prima menor. Todo eso sería el sujeto. Andrea, mi prima menor, sería el sujeto. ¿Se entendió, David? Sí, profesor. Perfecto. Y ahora nos faltan unos casitos más. Ya ahorita terminamos. Ya con esto ustedes van a estar cañón para encontrar el sujeto de cualquier oración y ya nadie los va a confundir. Cuando tú vuelvas, yo te visitaré. Ah, aguanta. Tengo el tú, tengo el yo. Aguanta. Que acá tengo un caso de doble verbo. Vuelvas y visitaré. Vuelvas y visitaré. Son dos verbos. Claro, es fácil cuando yo te digo, yo caminé y te vi. Yo caminé y te vi. Ahí es fácil, pues, ¿no es cierto? Porque ahí sería una coordinada. Pero en este caso, cuando estamos hablando de una subordinada, ya cambia un poquito. Ya estoy cambiando un poquito la cuestión. ¿Por qué? Cuando hablamos la semana pasada de las proposiciones subordinadas o de las conjunciones subordinadas, recuerda que las subordinadas eran aquellas palabras que me sirven para preguntar. ¿Cuándo? Es una palabra que me sirve para preguntar, ¿sí o no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, cuál, por qué, para qué? Son palabras que me sirven para preguntar. El primer verbo que está después de esta palabra que me sirve para preguntar, que es vuelvas, se llama verbo subordinado. Se llama verbo subordinado. Este va a ser el verbo subordinado. Y el otro verbo va a ser el verbo principal. El otro verbo va a ser el verbo principal. Y yo, ¿a quién le voy a preguntar? Este se llama verbo principal. Yo le pongo doble raya para no hacer tanto rayón, pero si ustedes desean pueden ponerle verbo principal. ¿A quién le pregunto para encontrar al sujeto? Al principal. ¿Quién te visitaré? Por más que la pregunta sea fea, prueba con los pronombres. Con yo, tú, él. Por más que la pregunta sea fea. ¿Quién te visitaré? Yo. Ese va a ser el sujeto. Ese va a ser el sujeto. Entonces, repito, cuando haya dos o más verbos, primero encuentras los verbos. Vuelvas y visitaré.
tienes que ver cuál es el verbo o cuáles son los verbos subordinados. Los subordinados son los que están después de las palabras que me sirven para preguntar. Después del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, por qué, para qué. De todas esas palabras que me sirven para preguntar. En este caso, vuelvas está después del cuándo. Vuelvas se llama subordinado. Y el otro verbo, el que sobra, va a ser el verbo principal. Y al verbo principal le debo de preguntar para encontrar al sujeto. Chicos, chicas, hasta acá, ¿se entiende o no se entiende? Recuerda que yo estoy enfatizando bastante en el reconocimiento del sujeto porque ahí es donde la gente se suele equivocar. Ahí es donde la gente se suele equivocar. Y son varios tipos, varios casos del reconocimiento de sujeto. 10. 10. Ahora, ¿está claro o no está claro? Otro ejemplito, mira, ve. Quien aprueba el examen será premiado. Aprueba, verbo será. En realidad el verbo es será premiado, porque es un verbo perífrasis, pero bueno, con tal que me digas será ya es suficiente. Será ya es suficiente. Entonces, ¿cuál va a ser el verbo subordinado? ¿Cuál es el verbo subordinado? ¿Cuál va a ser el verbo subordinado? Aprueba. ¿Por qué? Porque está después del quién. Aprueba va a ser el subordinado porque está después del quién. Entonces, el otro verbo será premiado es el verbo principal. Es el verbo principal. Le pregunto al verbo principal, ¿quién será premiado? Mira la respuesta, ¿Quién aprueba el examen? Oye, pero hay un verbo dentro del sujeto. Hay un verbo dentro del sujeto. Sí, vale. Dentro del sujeto puede haber un verbo subordinado. Sí, vale. Para tu libro, Para tu libro. Uno decía, en el sujeto, el verbo lo encuentro en el predicado. No, en el sujeto también puede haber verbo subordinado. Un ratito, ahorita vengo un ratito. Ahora sí, este va a ser el verbo subordinado y está en el sujeto. Sí puede haber verbo subordinado o sí puede haber un verbo dentro del sujeto. ¿Quién será premiado? Quien aprueba el examen. Ahí está. Y el último casito, un caso parecido. Quienes amanecen encuentran la tienda cerrada. Por eso mejor quedar en tu casa durmiendo. Mejor, o compra un día antes. A ver, mira acá. ¿Quiénes amanecen? Verbo amanecen, verbo encuentran. El principal va a ser encuentran, porque amanecen está después del quiénes. Pregunta para encontrar el sujeto. ¿Quiénes encuentran la tienda cerrada? ¿Quiénes amanecen? ¿Quiénes amanecen? Este va a ser el sujeto y, como estás viendo, dentro del sujeto hay otro verbo. Entonces, amanecen es el verbo
subordinado y está en el sujeto. Y está en el sujeto. Algo. Chicos, chicas, es todo lo que hemos hecho hasta ahorita es para el reconocimiento del sujeto. Lo que viene ya es facilito, ¿no? Los tipos de sujeto, las partes del sujeto, ahí no hay mucho que explicar. Claro, igual lo voy a explicar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Es malo que se caiga? Ok. ¿Ninguna duda, no es cierto? Perfecto. Entonces vamos con la parte final, las partes y los tipos de sujeto. Sabemos que cuando hablamos de las partes del sujeto, lo más importante siempre va a ser el núcleo, en donde sea en biología, en cualquier tema que hablemos, lo más importante es el núcleo. El núcleo que pueden ser pronombres, infinitivos, proposiciones subordinadas y adjetivos sustantivados. ¿Cuál es una proposición subordinada? Las dos últimas son proposiciones subordinadas. Todo eso es el núcleo del sujeto. Quien aprueba el examen. Todo eso es el núcleo del sujeto. Esa es la proposición subordinada. Y un adjetivo sustantivado es un adjetivo que no acompaña al sustantivo. Un adjetivo sustantivado es un adjetivo que no acompaña al sustantivo. Eso es. También podemos encontrar al modificador directo. ¿Qué son modificadores directos? Artículos, adjetivos. Y construcción endocéntrica adjetiva. ¿Qué es eso? Es la suma de un adverbio más un adjetivo. Acá tengo el ejemplo. Mi amigo más hábil estudia marketing. El sujeto es mi amigo más hábil. Estudia es el verbo, ¿no? Entonces, más adverbio y característica hábil, todo eso es un modificador directo. Todo eso es un modificador directo. Uno solo. No me vayas a contar más un MD y hábil otro MD. Me cuentas un solo MD. Me cuentas un solo MD. Listo, ese es un modificador directo. Eso se llama construcción endocéntrica adjetiva. Y también tengo lo que es el MI. El MI es un enlace y con un término. El enlace normalmente es una preposición de o del. De o del. El curso de lenguaje es didáctico. El curso de lenguaje es didáctico. Eso es el enlace de y todo lo que sigue el lenguaje sería el MI, de lenguaje. O te puedo decir, los cursos de lenguaje y, no sé si me ocurre, aritmética son fáciles de entender. De lenguaje y aritmética, todo eso sería el MI. Todo eso sería el MI. O yo te digo, el director del CEPREVI es ingeniero. Del CEPREVI. Todo eso sería el MI. Y para terminar con las partes del sujeto, encontramos también a lo que es la aposición. ¿Qué es la aposición? Es una aclaración del núcleo del sujeto. Es como decirte, ya lo habíamos visto en la coma apositiva, vamos a recordarlo. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, una aposición. El león, el rey de la selva. Bueno, debe ser de la jungla, ¿no? Porque la selva no. Esa es una aposición. O en el caso anterior, yo te decía acá, en el caso de Andrea. Andrea, mi prima menor, estoy haciendo la aclaración de qué Andrea me estoy refiriendo. Entonces, esa cuestión de ahí que dice mi prima menor, eso sería la aposición. Eso sería la aposición.
Mi prima menor, porque sería... Eso sería la aposición. Andrea, mi prima menor sería la aposición. Esa es la aposición, una aclaración del núcleo del sujeto. Listo, ¿qué más te cuento? Nada más. Las partes del sujeto son 4. Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Ahora vamos a terminar con los tipos de sujeto. Tengo al expreso, al tácito y al cero. Al expreso es el que lo veo en la oración. Por ejemplo, acá dice mi amigo más hábil, lo estoy viendo. Eso sería expreso. Al tácito, el que está sobreentendido, o sea, el que lo puedo añadir. Y el sujeto cero, el que lo encuentro en oraciones unimembres. Lo que dije al principio, tanto el expreso como el tácito lo encuentro en oraciones bimembres. En una oración bimembre va a haber o sujeto expreso o sujeto tácito. Alguno de los dos va a haber. Tengo al sujeto simple y al compuesto. La diferencia es que el simple es el que tiene un solo núcleo del sujeto y el compuesto es el que tiene varios núcleos del sujeto. Así nada más. El complejo y el incomplejo. El complejo es el que tiene núcleo, no importa si 1, 2, 3, no importa cuántos, pero para que sea complejo tiene que tener algo más, aunque sea un MD, un MI o una aposición, aunque sea uno. Puede tener 4 MD, 2 MI, una aposición, sí puede tener un montón de cosas. Puede tener un montón de cosas para que sea complejo. La cosa es que tenga que tener, aparte del núcleo, algo más. Y el incomplejo es el que solamente tiene núcleo del sujeto. Puede ser simple, complejo, puede ser simple, incomplejo, así puede ser. Simple, complejo, simple, incomplejo, puede ser compuesto, incomplejo, puede ser compuesto, complejo, o sea, puede dar toda una variedad, puede dar toda una mezcla de elementos, no importa, no importa. Para que sea complejo, solamente tiene que tener algo más aparte del núcleo. Y para que sea incomplejo, solamente encuentras al núcleo del sujeto. Y finalmente, el sujeto agente y el sujeto paciente. Al sujeto agente se lo voy a encontrar en voz activa y al sujeto paciente es el que lo voy a encontrar en voz pasiva. Claro, para que entiendas al toque lo de la voz pasiva es cuando la acción es realizada por alguien. Cuando la acción es realizada por alguien, eso de ahí es voz pasiva. Tal vez lo ves, tal vez no lo ves, no importa. Ese por alguien lo veo. La bicicleta fue arreglada, punto. Puedo aumentarle por el mecánico, por mi amigo, por alguien. Eso es voz pasiva. Yo te voy a decir, la pelota fue inflada por el mecánico. Igual sigue siendo voz pasiva. La voz pasiva es cuando en la oración está o puedo añadirle por alguien. Cuando puedo aumentarle por alguien, eso sería la voz pasiva. Y ahora sí, con eso hemos acabado. Chicos y chicas, y chiques, ¿no? Por ahí nunca falta. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna interrogante que tengan?